Hola, me llamo Clarice. Dime, ¿alguna vez has sentido que alguien te estaba observando? ¿Quién está ahora a tus espaldas? ¡Date la vuelta! ¿Nadie? Entonces solo me pareció. Joder, es mi paranoia otra vez. Siempre siento que alguien me está observando. ¿Crees que todo está en mi cabeza? No saques conclusiones precipitadas. Escucha mi historia y aprenderás cómo obtener la crisis nerviosa para toda tu vida. Yo era hija única y mi madre me adoraba. Me cuidaba mucho, hasta demasiado. Nunca conocí a mi padre. Mi madre solía decir que se fue cuando yo era muy pequeña. Tal vez por eso se preocupaba tanto por mí. Desde el día en que nací había una cámara de seguridad en mi cuarto para que mamá siempre supiera lo que hacía. Con el tiempo crecí y mi mamá siempre me controlaba cada día más. Ella tenía un puesto importante y siempre estaba trabajando. Y para vigilarme, me llamaba y me preguntaba por qué no aparezco en las cámaras. ¡Estoy tan harta de esto! No podía ni siquiera ir al baño sin que mi madre no se enterara de eso. ¡Era una verdadera tirana! Terminé discutiendo con mamá. Le dije que ya no podía hacerlo más. Sentía que siempre me estaba observando. Y fue entonces cuando mamá quedó pensativa. Ella dijo: «Tienes razón, lo siento. Se me olvida a veces que ya eres grande». Mi mamá prometió que ya no me protegería tanto. ¿Y sabes qué? Cumplió su promesa. Todas las cámaras de seguridad desaparecieron de nuestra casa y ella dejó de llamarme cada media hora. Pronto llegó el momento más divertido para mí, las vacaciones, y pasaba mucho tiempo con mis amigos. Curiosamente, mi mamá dejó de molestarme con su preocupación. Me dejaba salir y quedarme en la casa de mis amigos. Y más, podría fácilmente ir en un viaje de negocios y dejarme sola. Y ni siquiera me llamaba para saber si estaba bien. Una vez me invitaron a una fiesta genial. Naturalmente, le advertí a mi madre que iría. No lo prohibió, solo me dijo que tuviera cuidado. Había un montón de chicos nuevos en esa fiesta. Nos divertimos e incluso conocí a un tipo. Se llamaba Quentin. Estudiaba en el Instituto de Arte Moderno. Quería ser director y sabía mucho de cine. Era muy interesante hablar con él. No voy a negar que me gustó. Y esperaba que yo también le gustara. Después de la fiesta, propuso dar un paseo hasta su coche. Estuve de acuerdo, aunque sabía que debería haber estado en casa hace mucho tiempo. Pero mi mamá estaba en un viaje de negocios, y pensé que no se enteraría si yo llegaba un poco tarde. Estábamos en el coche de Quentin divirtiéndonos y hablando mucho. Me estaba contando los escenarios más increíbles que se le ocurrían. Así que estábamos allí durante una hora cuando sonó mi teléfono. ¡Era mamá! ¡Joder! Contesté el teléfono y rápidamente le dije a mamá que ya estoy cerca de la casa. ¡Estoy sacando las llaves ya! Pero mamá me dijo: ¿por qué mientes? Estás con un tipo en un Tesla beige a 8 kilómetros de casa. Me asusté. Nunca antes había oído a mi madre tan fría y rígida. Además, ¿cómo lo sabía todo? Sentí que me estaban observando otra vez. Miré fuera del coche, pero no había nadie alrededor. Fue entonces cuando le pedí a Quentin que me llevara a casa. Me pasé toda la noche preguntándome qué le pasó a mamá. Al día siguiente volvió de un viaje de negocios y sonrió como si nada hubiera pasado. No pude soportarlo y le pregunté si me estaba observando otra vez. Mi madre respondió: «Claro que no». ¿Pero cómo sabía lo de Quentin y el coche? Mi mamá dijo que solo lo adivinó, que solo fue su intuición. También me pidió que nunca le mintiera. Todo eso fue muy extraño. Unos días después nos encontramos con Quentin para dar un paseo y le dije que algo raro le pasaba a mi madre. Quentin se sorprendió y dijo que sonaba como un escenario de un thriller genial. ¿Cómo lo descubrió mi madre? Sí, ella podría haber asumido que iba a estar con un chico. Pero ¿cómo supo la marca del coche y la distancia que nos separaba de casa? Quentin dijo que algo estaba raro. Empezó a preguntarme si me había pasado algo inusual últimamente. Lo pensé y recordé un caso extraño. Hace poco tiempo fui a ver al señor Schwartz, el dentista. Me salió la muela del juicio y tenía que hacer una pequeña operación. El señor Schwartz era nuestro médico de la familia. He ido a verlo muchas veces. Pero en esta visita, por alguna razón, había otro doctor en su lugar. Dijo que se llamaba Dr. Smith y que sustituye al Dr. Stewart, que se fue a una conferencia muy de repente. Pensé que era raro, pero me senté en la silla.
El Dr. Smith hizo todo bien, pero por alguna razón se tardó un poco más de tiempo de lo que yo pensaba. Y lo que él estaba haciendo con mis dientes no lo pude ver. Cuando Quentin escuchó mi historia sobre el Dr. Smith, saltó y dijo que lo entendía todo. Mientras Smith estaba viendo mis dientes, me implantó un chip electrónico en la cabeza de una manera discreta. Definitivamente fue enviado por mi madre. Y ahora con este chip puede vigilarme por todas partes. Sonaba fantástico, pero me puse a pensar. Esa fue la versión que lo explicaba todo. Además, todavía no sabía dónde realmente trabajaba mi madre. De todos modos, le creí a Quentin. Y eso me hizo sentir aún peor. ¿Cómo pudo mamá hacerme esto? Como si no fuera su hija, sino un conejillo de indias. Tuve una conversación seria con mi madre esa noche. Le dije que lo sabía todo. Y lo del chip en mi cabeza y lo de la vigilancia. Mamá se sorprendió y dijo que todo eso lo había inventado. Eso no es la verdad, y si actúo así, me enviará a una institución mental. Mi mamá trató de convencerme de que solo eran miedos en mi cabeza, pero no le creí. Al día siguiente, Quentin y yo fuimos al centro médico, donde pedí que me hicieran un TAC de cabeza. Un viejo doctor con las gafas me dijo que no me preocupara, y si había algo malo, definitivamente lo notaría. Me examinaron y no encontraron nada. Los escáneres no mostraron ningún cuerpo extraño en mi cabeza. El viejo doctor sonrió y dijo que no debería preocuparme. Cuando salimos de la clínica, Quentin supuso que el chip que me habían implantado era biológico y no eléctrico. Era como un virus. Por eso el escáner nunca lo encontró. Quentin dijo que había oído hablar de estos chips. Es un desarrollo militar secreto. Se implantan en el cuerpo de un hombre como un virus para seguirle la pista. Eso sonó como la verdad. ¿Y qué hace mi madre? ¿Cómo pudo obtener este tipo de tecnología? Fue entonces cuando decidí investigar y descubrir la verdad. Quentin, por supuesto, aceptó ayudarme. Siguió a mi madre y vio dónde trabaja. La noche que ella se durmió, salí de la casa y Quentin y yo fuimos a la investigación. Nos colamos en el edificio de donde salía mi mamá y empezamos a ver todo alrededor. Fue raro, pero ese lugar parecía una especie de siniestro laboratorio secreto. Entonces, ¿qué se hacía aquí? Antes de que pudiéramos descubrirlo, oímos la sirena. ¡Nos descubrieron a nosotros! Había guardias corriendo por el pasillo. ¡Rápido!, Quentin gritó. Agarré una caja con los documentos y corrimos. De alguna manera pudimos salir del edificio. Nos metimos en el coche y salimos corriendo. Era una pena que no descubriéramos nada, pero estaba contenta de que no nos atraparan. De repente Quentin dijo que nos estaban persiguiendo. Vi un coche atrás con los guardias persiguiéndonos. Quentin presionó el pedal y nos apresuramos aún más. Unos kilómetros más tarde, los perseguidores se quedaron enlazados, pero no nos detuvimos y seguimos adelante. Pronto salimos de la ciudad y seguimos la autopista hacia el desierto. Ya llegó la mañana y todavía seguíamos conduciendo. Me dio miedo volver, pero fue aún más aterrador permanecer en la oscuridad. ¿Quién es mi madre realmente? ¿Y qué me hizo ella? Tomé la caja que recogí en el trabajo de mi mamá y empecé a ver los documentos. Eran diferentes informes y observaciones. Y de repente... ¿Qué? ¿Qué es eso? Vi mi nombre en uno de los documentos. No puede ser. El documento decía que mi madre no era mi mamá biológica. Me adoptó cuando era muy pequeña. Eso fue muy fuerte. Empecé a llorar y le mostré a Quentin mi terrible hallazgo. Me calmaba y me decía que todo estaba bien. En un momento se distrajo. El coche salió de la carretera de repente y volcó. Cuando recuperé la conciencia, Quentin ya me había sacado del coche y me sacudía para despertarme. El Tesla estaba tirado en la zanja, volcado. Quentin se disculpaba por el accidente. Miré a mi alrededor y solo veía el desierto. Pues no nos pasó nada, pero ¿qué hacemos ahora? Quentin quería pedir ayuda, pero fuimos tan lejos que no había red. Nos quedamos atascados en medio del desierto y nadie sabía dónde estábamos. Estaba sentada a pleno sol preguntándome por qué había pasado todo esto. Mi mamá me adoptó, pero ¿tenía algo que ver con el chip en mi cabeza? Cada vez aparecían nuevos misterios. ¿Y si no hay un chip en mi cabeza? ¿Solo lo inventé todo y nadie me seguía realmente? Ese pensamiento me asustó.
porque si fuera así, nadie nos encontraría y nos quedaríamos en este desierto para siempre. Las lágrimas aparecieron en mis ojos. Han pasado horas. Nos escondíamos del sol a la sombra de un coche volcado. De repente, Quentin se puso de pie y agitó las manos. Miré alrededor y vi un coche que se acercaba a nosotros. Estábamos con suerte. Por fin no estábamos solos y nos iban a ayudar. El coche se detuvo y salió mi madre. ¡No puede ser! Estaba muy enfadada. Me ordenó que me subiera al coche. Me asusté, pero obedecí. Dejó a Quentin en el desierto. Se quedó allí y vio irnos con sorpresa. Esa es toda mi historia. Estábamos de vuelta. La mujer a la que solía llamar mamá estaba callada. Había una caja de documentos a mi lado que ella recogió también. De repente vi unas fotos entre los documentos. Aparecía mi mamá en esas fotos. Junto con otro personal del laboratorio estaban haciendo unos experimentos. Espera un minuto. ¿Por qué me resulta familiar la cara de este hombre? Espera, ¿es el doctor Smith? Y este es el viejo doctor que me hizo el examen de la cabeza. No podía creerlo. Todo esto fue una trampa. Cuando llegamos a casa, mi madre empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Me encerré en mi habitación y no podía dejar de pensar. ¿De verdad hay un chip en mi cabeza? Tal vez fui adoptada para que pudieran hacer experimentos conmigo. ¿Qué siento por mi madre ahora? Estoy completamente confundida. Necesito tu ayuda. ¿Qué crees que tengo que hacer? Tus comentarios bajo mi historia me ayudarán a entenderlo. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas descubran mi historia. Hola, mi nombre es Margo y tuve una infancia terrible. A mamá y a papá no les importaba cómo pasaba mi tiempo ni lo que hacía. Me vestían y alimentaban de la peor manera. Mis compañeros se burlaban de mí constantemente. Por lo tanto, resulta poco sorprendente que, cuando me convertí en adolescente, era muy reservada. Lo único que me hacía feliz era cantar. Intenté convencer a mis padres de conseguir un profesor de canto, pero ellos me dijeron: "No tenemos dinero para esa tontería". Pero para sus fiestas sí que tenían dinero. Por supuesto, me sentí frustrada, pero no estaba dispuesta a renunciar a mi hobby. Cuando cantaba en casa, mis padres se enfurecían. Normalmente ellos solo subían el volumen del televisor para ahogar mi voz, pero un día fueron demasiado lejos. Aquella noche yo me sentía muy bien. Después de todo, al día siguiente me subiría a un escenario para competir en un concurso de música por primera vez. Practicaba una canción de Rihanna en mi habitación cuando mi padre irrumpió violentamente con un gesto muy enojado en su rostro. ¿Te callarás algún día? Tenemos invitados y tus chillidos son molestos. Prometí cantar un poco más bajo, pero eso no era suficiente para ellos. Al final, mi mamá me tomó de un brazo y me sacó de la casa. Puedes cantar tus estúpidas canciones aquí. Cuando tengas frío, toca la puerta y te dejaremos pasar. Y ahí estaba yo, parada frente a mi casa en pijama. Estaba nevando y hacía un viento helado, así que en unos cuantos minutos estaba temblando. Pero no estaba dispuesta a rendirme, y seguí cantando durante 1 hora hasta que finalmente perdí la voz. Toqué la puerta. Mis manos temblaban de frío. Por alguna razón nadie me abría. Comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, pero cuando me di cuenta de que eso tampoco funcionaría, trepé en la pared para mirar a través de la ventana. Mis padres dormían en el sofá, y sus invitados habían perdido el conocimiento justo en la mesa. Todos se habían olvidado de mí. Ya no sentía las piernas y me estaba poniendo azul del frío. Así que tomé una gran piedra de la nieve y la lancé hacia la ventana para romperla y entrar a casa. Pero de repente una vecina me llamó a través de la cerca. «Margo, ¿qué estás haciendo?». Le conté toda la verdad y la amable señora me dejó pasar la noche en su casa. Me preparó un té caliente, me envolvió en una manta y me llevó a la cama. «Cuando despiertes te llevaré con tus padres». Me sentía muy cómoda y me quedé dormida. Sin embargo, a la mañana siguiente no me esperaban mis padres, sino otro hombre. Y así fue como me llevaron a un orfanato. Tenía tanto miedo que no podía enfocarme en lo que sucedía a mi alrededor. No sé cuánto tiempo pasé en ese horrible lugar, cuando por fin me enviaron a vivir con una familia de acogida en otro estado. Los Bakers resultaron ser una buena familia. La señora Baker era profesora de canto, y cuando se dio cuenta de mi talento, me ayudó a entrenar mi voz y me enseñó a tocar el piano. Inmediatamente me sentí atraída por su hijo Jacob.
Al principio solo éramos amigos, pero cuando crecimos nos hicimos pareja. En resumen, la vida era genial, pero de verdad extrañaba a mis padres. Sin importar lo horribles que eran, estaba segura de que ellos me habían estado buscando todo ese tiempo y que de verdad se arrepentían de lo que habían hecho. Así que tan pronto como tuvimos la edad suficiente, Jacob y yo empacamos nuestras cosas y rentamos un apartamento en mi ciudad natal. Jacob consiguió un empleo y yo decidí hacer lo que había planificado tiempo atrás. Fui a casa de mis padres. Mi corazón latía sin control cuando vi el patio familiar. Casi nada había cambiado en ese sitio a pesar del paso de los años. Pero algo llamó mi atención. ¿Quién era esa chica? Cuando me acerqué me di cuenta de que se parecía mucho a mí. Probablemente mis padres dejaron de buscarme y tuvieron otra niña. Fue entonces cuando conocí a mi hermana. Rita resultó ser una chica muy agradable. Me contó que le gustaba bailar, pero que sus malvados padres no la dejaban practicar y constantemente apagaban la música. Eso me enfureció. No aprendieron absolutamente nada de lo que les pasó conmigo. Escuchaba la historia de Rita intentando no llorar, cuando de repente escuché una voz familiar detrás de mí. ¡Rita! ¿Cuántas veces te he dicho que no debes hablar con extraños? Giré la mirada a ella con una gran sonrisa. Abrí los brazos para abrazar a mi madre, pero ella solo arrugó la cara. Ah, eres tú. Bueno, si quieres, puedes pasar. Así no era como había imaginado nuestro encuentro. Seguí a mi madre a casa, pero ella cruzó los brazos y sin siquiera ofrecerme una taza de té me preguntó: ¿Qué haces aquí? ¿Quieres dinero? Toma, llévatelo. Mi mamá tomó un puñado de billetes de su closet y los lanzó hacia mí. Solo te pido que no regreses más. Los servicios de protección infantil no nos dejan en paz por tu culpa. Constantemente vienen a ver cómo vive Rita. Tampoco le digas que eres su hermana. No queremos molestar a la niña. No podía contener el llanto. Lancé el dinero sobre la mesa y salí corriendo de la casa. Me esforcé en contener las lágrimas y todo a mi alrededor se veía borroso. Me las arreglé para llegar a la casa y fue entonces cuando estallé en llanto. Estaba histérica. Rompí todos los platos y me lancé a la cama sin fuerzas. Jacob no fue capaz de consolarme. Desde ese día perdí el interés en la vida. Dejé de reír, de cuidarme, de limpiar la casa. El apartamento dejó de sentirse como un hogar. Al principio, Jacob intentaba ayudarme con mi depresión, pero luego se hartó de tanta amargura. Comenzó a pasar la noche en el trabajo con más frecuencia, y muy pronto supe la razón. Un día, mientras hacía las compras en el supermercado, vi a Jacob. Estaba tomado de manos con una chica y escogían bebidas. No quise hacer una escena. Ya no me quedaban lágrimas ni emociones. Solo me fui a casa, me senté en el piano y comencé a cantar. Las notas y las palabras llegaron a mí por sí mismas, y así compuse mi primera canción. Era triste, pero muy bella. Cerré la tapa del piano, empaqué mis cosas y puse el anillo de compromiso sobre la mesa. Pero luego me encontré con Jacob en la puerta. Él lo entendió todo sin necesidad de palabras. Lo siento, Margo. Por favor, quédate en el apartamento. Sé que no tienes a dónde ir y la renta está pagada hasta fin de mes. Jacob se marchó y yo quedé sola. Tenía que encontrar un empleo para mantenerme de alguna manera. Abrí mi portátil y comencé a buscar vacantes. Pero luego alguien llamó a mi puerta. ¿Olvidaste algo? Pero no era Jacob. Señorita Evans, por fin le encuentro. Mi visita se presentó como Peter White, empleado de una firma legal. Me entregó su tarjeta y una carpeta. Dentro de la carpeta había varios documentos y la llave de una caja de seguridad. Esto tiene que ser un error. Para nada. Probablemente no recuerde a su abuelo. Usted era muy joven. El señor Evans era muy adinerado, pero tenía una enfermedad terminal. Se dio cuenta de los maltratos que le daban sus padres, así que la convirtió a usted, su nieta, en la única heredera de su fortuna. Solo esperábamos que se convirtiera en adulta para poder entregársela. Todo me pareció un chiste de mal gusto. Pasé toda la tarde intentando digerir la noticia, y a la mañana siguiente fui al banco para cerciorarme de todo. Me llevaron a mi caja de seguridad. Saqué la llave, la abrí y grité de alegría. Había un montón de dinero adentro. En tan solo un día dejé de ser una mendiga abandonada por todos y me convertí en una mujer adinerada. Y eso, por supuesto, merecía una celebración. Almorcé en el restaurante más costoso de la ciudad. Compré en las boutiques más lujosas y visité un spa. En la noche fui a un club nocturno digno de la élite. Regresé a casa en la mañana, agotada pero inmensamente feliz. Estaba a punto de irme a la cama cuando recibí un mensaje.
Casi dejo caer el teléfono de la sorpresa. Era Rita. Quería verme. Envié un taxi a recoger a mi hermana y luego de un par de horas nos encontramos en mi casa. Me abrazó muy fuerte y me dijo llorando: te escuché hablando con mamá y sé que eres mi hermana. No tengo nadie más con quien hablar. Vivir con ellos es horrible. Ellos fingen ser unos padres cariñosos solo cuando no reciben la visita de los servicios de protección infantil. Sencillamente no les importo. Entendí a Rita como a nadie más y le prometí que las cosas estarían mejor. Conversamos durante varias horas. Rita resultó ser una chica amable y alegre. Decidí compartir un secreto con ella, así que le canté la canción que había compuesto luego de la traición de Jacob. Rita grabó mi actuación y cuando terminé me sugirió colgarlo en TikTok. Estuvo genial, hermana. Seguro lograrás ser famosa. Pero tenía miedo de las críticas. Ya tenía suficiente negatividad en mi vida, así que no accedí a la sugerencia de Rita. En la noche la llevé a casa y me fui a la cama. A la mañana siguiente desperté con el sonido de innumerables notificaciones. Rita me había estado enviando un montón de emoticones y stickers de celebración. Abrí un link que me había enviado y salí de la cama de un salto. Esa pequeña traidora colgó mi canción después de todo. Y ya tenía 2 millones de reproducciones. Desde ese día comencé una nueva vida. Comencé a escribir canciones, a grabar TikToks y obtenía miles de likes. Mi audiencia creció a un ritmo vertiginoso. Invertí el dinero de mi abuelo para mejorar mis habilidades, grabar mis canciones en estudios profesionales, producir geniales videos musicales y tomar clases de canto. Un año después me había convertido en una estrella. Colaboré con muchos artistas famosos y aparecí en la mayoría de los programas populares de televisión. Además, los mejores bloggers comentaban mis actuaciones. Como habrás adivinado, había logrado amasar una gran fortuna. Lo primero que hice fue enviar una buena parte del dinero a mi familia adoptiva como agradecimiento por todo lo bueno que hicieron por mí. Peter y yo comenzamos a salir, y un poco más adelante nos casamos. Compramos una mansión lujosa en Beverly Hills, y Rita nos visitaba todos los fines de semana. Tenía la vida perfecta, pero luego algo comenzó a molestarme. Un día cuando regresaba a casa de una gira, mis padres me esperaban. Margo, querida, debes perdonarnos. Ahora sabemos que cometimos un error. Mi mamá comenzó a llorar y se me acercó queriendo inspirar lástima. Pero esa bajeza no funcionaría conmigo. Sabía perfectamente bien que lo único que querían era mi dinero. Así que les pedí a los guardias de seguridad que le mostraran la salida. Sin embargo, deshacerse de ellos no sería tarea fácil. Mis padres comenzaron a seguirme y aparecían en cualquier sitio. En casa, en mis conciertos, fuera del estudio. Yo hacía todo mi esfuerzo para ignorarlos. Pero un día recibí una llamada extraña de los servicios de protección infantil. Señorita Evans, sus padres tuvieron un accidente de tránsito. Debe recoger a Rita o la enviaremos a un orfanato. Nunca antes había sentido tanto miedo. Mandé a buscar a Rita y en un par de horas estaba conmigo. Mi hermana estaba bien, pero yo me sentía muy mal. Sentía lástima por mis padres, incluso después de lo que ellos me hicieron. Deseaba haberles dado otra oportunidad, así que usé mis conexiones para investigar en qué hospital estaban y fui a visitarlos. Cuando entré al pabellón, lancé un grito y solté las naranjas. Mamá y papá estaban sentados en sillas de ruedas, todos cubiertos de vendas. Lloré desconsoladamente. Me arrodillé y abracé a mis padres. Nunca antes habíamos estado tan cerca. Decidí hacer todo lo que estuviera a mi alcance para que mamá y papá se recuperaran lo más pronto posible. Les pagué al doctor y mis padres fueron transferidos a un mejor hospital. Comenzaron a administrarles los mejores medicamentos. Sus teléfonos se habían dañado en el accidente, así que les compré un par de iPhones nuevos para mantenerme en contacto con ellos. Y lo más importante, les compré una casa en Beverly Hills al lado de la mía para poder cuidarlos sin problemas. Cuando salieron del hospital, mis padres se mudaron a la nueva casa, y así pasamos mucho más tiempo juntos como una familia normal. En Navidades decidí sorprenderlos. Les compré tickets para un viaje a las Islas Maldivas para la gente con sillas de ruedas. Los metí en una media y entré a escondidas a su casa para colgarlo en el árbol de Navidad. Pero luego escuché que alguien abrió la puerta. Colgué la media y me escondí en el closet para ver la reacción de mis padres. Sin embargo, sucedió algo terrible. Mamá y papá saltaron de sus sillas de ruedas. Se quitaron los vendajes y abrieron una botella de champaña. Mi papá levantó su copa y dijo con voz solemne: «Brindemos por nuestro doctor, el señor Scott, quien le confirmó nuestra bella historia a esa tonta». Mi mundo colapsó nuevamente. Pero no estaba dispuesta a llorar ni a sentir lástima por nadie.
Salí del closet y le dije a mis padres todo lo que pensaba de ellos. Luego los saqué de la casa, pero ellos decidieron llevarse a Rita con ellos. Y no porque la amaran, sino para vengarse de mí. Mi hermana lloraba y me rogaba que no la dejara, pero la ley estaba del lado de nuestros padres. Desde ese día, Peter y yo solo pensábamos en una manera de recuperar a Rita, pero aún con mis conexiones y su experticia legal, nada funcionó. Justo cuando entrábamos en desesperación, recibimos otra llamada de los servicios de protección infantil. Señor Evans, sus padres tuvieron otro accidente de tránsito y están muy mal heridos. Ahora mismo están en el hospital. Deben venir a recoger a su hermana. Estaba muy feliz de volver a ver a Rita y traerla a casa. Obviamente no creí ni una sola palabra sobre el accidente de mis padres. Eran tan tontos que seguramente habían tramado el mismo plan para aprovecharse de mi dinero. Toda esa situación me enfureció aún más, así que decidí castigarlos por querer burlarse de mí. Llamé a la policía y los llevé conmigo al hospital para exponer a esos mentirosos. Pero cuando entré al pabellón, presencié algo que no esperaba. Mi mamá estaba en cama, inmóvil e indefensa. Lo único que podía mover eran los ojos. De hecho, creo que no me reconoció. Con voz temblorosa le pregunté al doctor dónde estaba mi padre, pero él bajó la mirada y puso su mano en mi hombro. Mis condolencias, señorita. Su padre falleció en cuidados intensivos. Y nuevamente me enfrento a una decisión muy difícil. ¿Debería hacerme cargo de mi madre después de todo lo que me hizo? ¿O debería intentar olvidarla y seguir con mi vida? ¿Qué me aconsejarían hacer? Hola, soy Nancy y tengo 13 años. Mi mamá trabajaba como maestra en la escuela y un día llegó a casa con un flamante iPhone. Mamá, esto es genial, pero ¿de dónde has sacado el dinero para comprarlo? Cariño, no te lo vas a creer. Hace poco compré un billete de lotería. Imagínate, resultó ser el premiado. Así que acostúmbrate a nuestra nueva vida. Ahora somos ricos. Uno a uno, mamá empezó a sacar regalos de su bolso. Un cuaderno de dibujo, pegatinas, un vestido, una funda de teléfono. Yo estaba muy contenta, pero entonces mamá me sorprendió aún más. Nancy, ¿recuerdas haberme enseñado una videoconsola? La Sony PlayStation 4, si no me equivoco. Comprémosla con el dinero ganado. Di vueltas en la cama toda la noche, ideando planes para gastar las ganancias de mamá. Por la mañana me jacté con mi amiga Millie. ¿Vendrás a jugar conmigo cuando tengamos la consola? ¿Estás de broma? ¡Por supuesto! ¿Vendrás a mi fiesta de cumpleaños esta noche? Millie me entregó una invitación con un lazo lila. Estaba tan contenta que había olvidado por completo que mi mejor amiga cumplía 14 años ese día. Me sonrojé, pero rápidamente se me ocurrió una buena salvación. Por supuesto, mi madre y yo vendremos. Por eso no te felicito ahora. Tengo una sorpresa preparada para la noche. Por supuesto, no hubo sorpresa. Así que volví a casa triste y sumida en mis pensamientos. De repente, mi madre sacó de la cocina una bandeja con magdalenas recién horneadas con la forma de Sonic el erizo. Era el personaje favorito de Millie. ¡Mamá, me salvaste! ¡Gracias! Ahora teníamos un gran regalo para mi mejor amiga. Por la noche empaquetamos bien las magdalenas y llegamos a la dirección que Millie me había dado. Vimos una pequeña casa, pero acogedora. Ya estaba tocando el timbre cuando de repente oí la voz de mi amiga. Ese es un edificio para el personal. ¿Para el personal? Seguí a Millie con la boca abierta hasta llegar a la que probablemente era la casa más lujosa que había visto en mi vida, rodeada de 3 enormes piscinas. No tenía ni idea de que la familia de mi amiga fuera tan rica. Al fin y al cabo, en su colegio, Millie no se comportaba de forma diferente al resto de nosotros. Incluso su teléfono era peor que el mío. Millie nos llevó a mi madre y a mí a una lujosa mesa y nos presentó a sus padres. Cuando los adultos hicieron el primer brindis, saqué la preciosa caja del bolso de mi madre. Millie se sintió tan conmovida por mi regalo que incluso rompió a llorar de felicidad. Cuando nuestros padres empezaron a hablar de cosas que nos parecían aburridas y que no podíamos entender, Millie me dio una ligera patada por debajo de la mesa. ¡Vamos! Te voy a enseñar algo. Nos colamos en el dormitorio de sus padres y Millie sacó una caja rosa. Cuando la abrió, me quedé sin palabras. Había tantas piezas de joyería caras en ella. ¡Vamos a probárnoslas!, sugirió mi amiga. No sabía por dónde empezar. Mi madre no tenía joyas. Estaba a punto de negarme educadamente cuando de repente vi una pulsera de oro decorada con gemas brillantes. Me lo puse y me miré en el espejo. ¡Qué belleza! Pero entonces nos interrumpió el llanto de un niño que venía de la habitación de al lado. Mi amiga se puso pálida, me agarró de la mano y me arrastró a la habitación del niño. Había una cuna azul en un rincón. Unas manos pequeñas y regordetas salían de ella. ¡Oh! ¡Qué bonito!
Así no era como me había imaginado a los bebés. Un niño visco con una nariz diminuta y unas orejas inusuales me miraba desde adentro. Me aparté de la cuna. ¿Lily es tu hermano? Sí, ya sabes, es especial. Mamá dice que Richie tiene síndrome de Down. No sé exactamente lo que significa, pero este bebé necesita cuidados especiales. Millie lo levantó y comenzó a cantar suavemente una canción de cuna. Cantó durante 1 hora y yo me senté en la otomana y me dormí escuchando su dulce voz. Mi madre me despertó. Nancy, es hora de que nos despidamos de la cumpleañera. Millie estaba cerca de la cuna y lloraba en silencio. La abracé con fuerza. Todo estará bien. Solo no llores. No pude olvidar la cara del pequeño Richie al día siguiente, pero algo me distrajo en la noche. Mamá estaba sirviendo la cena como de costumbre, cuando de repente vi una pulsera brillante en su muñeca. Era igual a la que me había probado en casa de Millie. Aquella coincidencia me pareció muy extraña. Justo un día antes, mi madre no tenía ninguna joya, pero después de nuestra visita, la pulsera había aparecido de repente. Y además, me resultaba tan familiar. ¿Y si mi madre la había robado? No quería creerlo, pero por si acaso decidí ser sigilosa y comprobarlo. Mamá, ¿dónde está nuestro billete de lotería de la suerte? Ya que tuvimos tanta suerte con esos números, quizás deberíamos intentar apostar de nuevo. Lo he tirado. Aún así, tal vez... ¿Eres dura de oído? Recibí el dinero y he tirado este billete. Ahora vete a la cama. Mi madre nunca me había hablado con tanta rudeza. Aparté el plato y entré en mi habitación dando un fuerte pisotón. Pero por la mañana ya no me sentía enfadada. Después de todo, mi madre y yo siempre habíamos sido amigas, y no podía estar enfadada con ella durante mucho tiempo. Me levanté temprano, me colé en la cocina y le preparé el desayuno. Sin embargo, cuando mamá bajó, lo primero que vio no fueron los huevos revueltos con tostadas, sino el desorden. Nancy, ¿qué has hecho? ¿Cuándo se supone que tengo que limpiarlo todo? ¡Qué pesadilla! No deberías haber cocinado nada. Demasiado para la gratitud. Tomé la mochila y salí corriendo hacia el colegio. Pero las cosas solo empeoraron. Tenía tanta prisa por salir de casa que me había olvidado de los deberes y había sacado una mala nota. Menos mal que mi madre nunca se enfadaba por las malas notas. Pero ese día fue diferente. Cuando llegué a casa parecía furiosa. He mirado tu diario electrónico. ¿Cómo explicas esto? Agarré mi bolso con todas mis fuerzas. Nancy, la paciencia tiene un límite. 1 mes de arresto domiciliario. ¿Qué? ¿1 mes entero? ¿Por una sola mala nota? Pero eso no era justo. Me dirigí a mi habitación y metí la mano a la jaula de mi chinchilla. Lady, ¿estás de mi lado al menos? Pero mi peluda amiga me mordió el dedo dolorosamente. Todos estaban en mi contra. Busqué una venda, pero rápidamente retiré la mano. ¡Ay! Me dolía tanto. Había confundido las cajas y en lugar de un botiquín de primeros auxilios había metido accidentalmente la mano en una caja de agujas. Una aguja de coser se había clavado en mi dedo dolorido. Pero estaba demasiado enfadada con mi madre, así que no le pedí ayuda. Me puse una tirita en la herida y me acosté para que el día siguiente llegara antes. A la mañana siguiente bajé al salón y vi a mi madre comiendo algo que ella había pedido en un restaurante caro. Mamá, ¿qué tenemos para desayunar? Busca algo en la nevera, ¿vale? Ya me voy. Adiós. Pues... no es el tipo de mañana que esperaba en mi cumpleaños. Me pasé todo el día pensando que mamá me sorprendería por la noche y me daría la consola que me había prometido. Pero cuando volví del colegio, solo encontré sobre la mesa la tarta de queso de la noche anterior. Mamá, ¿por casualidad quieres decirme algo? Oh, sí, cariño. Mira qué bolso tan bonito me he comprado. Me encerré en mi habitación y rompí a llorar. ¿Cómo era posible que mamá se hubiera olvidado de mi cumpleaños? Todo por culpa del estúpido dinero. Después de todo, antes, cuando no teníamos tanto dinero, mi madre y yo vivíamos muy felices. Jugábamos hasta altas horas de la noche y cotilleábamos como verdaderas amigas. Y ahora sentía que la persona más cercana a mí ya no me necesitaba. Me quedé dormida con esos pensamientos. Y por la mañana decidí firmemente hablar con mi madre. Pero ella ya no estaba en casa. Fui a la escuela de muy mal humor. Y de repente me rociaron de pies a cabeza con el agua de un charco. ¡Oye! ¡Mira por dónde vas! Miré el descapotable que me había salpicado de agua embarrada. E inmediatamente me olvidé de todo en el mundo. Mi madre estaba sentada en el asiento del copiloto y un hombre conducía. No se fijaron en mí y siguieron charlando dulcemente. Así que eso fue todo. A mi madre no le había tocado la lotería ni había robado a los padres de Millie. Simplemente se había buscado un prometido rico y se había olvidado completamente de mí. Millie intentó infructuosamente animarme durante todo el día en el colegio.
pero sus intentos de reconfortarme solo consiguieron que me enfadara. Millie, déjame en paz. ¿No ves que no estoy de buen humor? Mi amiga se alejó de mí y yo seguía sintiendo pena. Las cosas no podían seguir así por más tiempo. Esperé a que mamá llegara del trabajo y bajé al salón para hablar. Pero entonces escuché su conversación telefónica. No quiero que mi hija lo sepa. Sería muy embarazoso para mí. Después de escuchar eso, ya no quería tener una conversación con ella. Pero tenía otro plan. Por la mañana esperé a que mamá se fuera a trabajar y la seguí. Quería ver mejor al hombre al que pronto tendría que llamar papá. Mamá pasaba por la lujosa casa de Millie, cuando de repente se detuvo y tocó el timbre. Me pregunté por qué necesitaba a los padres de mi amiga. Curiosa, me quedé en la esquina. El padre de Millie salió a recibir a mi madre y entonces casi me caí. Se parecía al hombre del descapotable. La piel de gallina me recorrió la espalda. ¿Mi madre y el padre de Millie tenían una aventura? Después de esta noticia, simplemente no pude volver a presentarme en la escuela. Volví a casa y me pasé todo el día paseando y ensayando un discurso de enfado para mi madre. Pero por la noche ella me habló primero. Nancy, por fin va a aparecer un hombre en nuestra casa. Ven a casa mañana después del colegio y te lo presentaré. Eres mala fingiendo, mami. Ya lo conozco. ¿Realmente destruiste la familia de otro por el bien del dinero? No podía perdonar a mi madre por eso. Después de esperar a que se durmiera, corté toda su ropa nueva y cara y salí sigilosamente. No tenía dónde ir. Quería comprar un café en una cafetería de 24 horas. Pero tras escuchar mi pedido, el camarero preguntó con suspicacia. Chica, ¿por qué estás aquí sola en medio de la noche? ¿Dónde están tus padres? Genial, justo lo que necesitaba, que llamara a la policía. Me están esperando en el coche. Espera un segundo, señor. Voy a buscar a mi madre. Salí corriendo a la calle, me precipité a la casa de Millie y me senté junto a ella hasta que llegó la mañana. Cuando mi amiga apareció por fin para ir al colegio, salí de los arbustos y la llamé. Millie, necesito hablar contigo, es urgente. Tengo una noticia terrible. Mi madre está viendo a tu padre. Estaba a punto de consolar a mi amiga, pero ella de repente empezó a reírse. Lo sé, también va a ver a mi madre, aquí en nuestra casa, cuando venga a ver a Richie. Pero, ¿por qué iba a visitar mi madre a tu hermano? Prometí no contarlo. Ay, está bien. Recuerdas que mi hermano necesita cuidados especiales y todo tipo de procedimientos médicos, ¿verdad? Tu madre es profesora. Los niños la adoran y vive cerca. Por eso mis padres le pidieron que fuera la niñera de Richie. Ella aceptó, pero solo con la condición de que tú no te enteraras de nada. No sé por qué. Probablemente esté avergonzada. Estaba tan contenta que podría besarla. ¡Gracias a Dios! Mi madre solo era la niñera de un niño especial en una familia rica. Me sentí terriblemente avergonzada de mí misma. Mi madre había comprado cosas con el dinero que había ganado y yo las había destruido tan cruelmente. Corrí a casa para disculparme, pero cuando llegué vi a mi madre sollozando en el hombro de un hombre en el salón. Nancy, nena, gracias a Dios que estás en casa. ¿Por qué te has escapado? Mamá, lo siento mucho, pero, en fin, luego te cuento todo. Parece que tenemos invitados. Miré al desconocido, pero de repente se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Estoy tan feliz, hija mía. Tomémoslo con calma. Vivamos juntos primero y tal vez nos llamemos hija y papá después. Nancy, ¿has entendido mal? Este es tu verdadero padre. Sentí que mi corazón se detuvo. ¿Mi verdadero papá? ¿Y me lo cuentas así? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no has venido antes? Es mi culpa. Cuando éramos jóvenes no le dije a tu padre que iba a tener una hija. Nos separamos. Hace poco conseguí un trabajo como niñera para el hermano de tu amiga. Llevé al bebé al hospital y vi el nombre del médico en la placa de la puerta. Empezamos a hablar y nos dimos cuenta de que no deberíamos haber roto hace 14 años. Nuestros sentimientos siguen siendo fuertes. Cuando me enteré de que tenía una hija, quise verte inmediatamente. ¡Qué belleza eres! Todo eso puso mi mundo patas arriba. Ahora tenía que aceptar y amar a un hombre que no conocía. Pero estaba preocupada por nada. Nos llevamos muy bien. Visitamos juntos a Richie y papá me enseñó a tratar a los niños especiales. Gracias a él ahora sé lo que voy a hacer cuando sea mayor. Mi relación con mi madre también ha mejorado. Admitió que después de tantos años de pobreza, tener tanto dinero se le subió a la cabeza. Se disculpó por haberme gritado. Estaba agotada después de empezar el nuevo trabajo. Me prometió pasar más tiempo en casa en el futuro. Y me di cuenta de que tengo que aprender a confiar en mis seres queridos en lugar de imaginar todo tipo de cosas o acosarlos. Un par de meses después de todo esto, mis padres se casaron y me convertí en la chica más feliz del mundo. Hola a todos, soy Emma. Pero todos los que me conocen me llaman Snake, porque mi lengua es así.
Y tengo un montón de piercings y tatuajes. Debes estar preguntándote, ¿qué pasó? ¿Por qué empecé a verme así? Bueno, suscríbete al canal y te contaré mi historia. Hace un año yo estaba así. No tenía ni un solo tatuaje y nunca me he teñido el cabello en mi vida. Iba a la universidad y era una de las mejores estudiantes. Sí, siempre me ha interesado el conocimiento. Aparte, estaba muy metida en la historia del mundo y pasaba la mayor parte de mi tiempo leyendo libros. Bueno, como probablemente te habrás dado cuenta, no tenía novio. Eso es muy triste, pero yo no era bonita. Y todos los chicos de nuestra universidad preferían a otras chicas, pero a mí no. Eso me ponía muy triste. Por supuesto, mis amigas eran brillantes y provocativas. Querían ser notadas y hacían todo lo posible para eso. Llevaban ropa provocativa, se teñían el cabello y se maquillaban de forma atrevida. No podía permitírmelo, y la razón era mi madre. Sí, mi madre era muy estricta y aburrida, y no soportaba el comportamiento desafiante. Se vestía muy modestamente, no se maquillaba y no me dejaba hacerlo a mí. Pero yo quería llamar tanto la atención de los chicos, y un día le pedí permiso para teñirme el pelo. Como era de esperar, mamá dijo que no. Me enfadé mucho con ella y le dije que nunca conseguiría un novio así. A lo que mamá respondió que el mundo interior de una persona es más importante que su apariencia y que algún día habría un niño que verá esa belleza interior en mí. ¿Algún día? No quiero esperar. Y decidí molestarle. Y tuve la ocasión de hacerlo. Después de mi segundo año en la universidad, me fui de vacaciones a Europa. Allí iba a viajar a varios países, pero lo más importante era hacer lo que había planeado. Para entonces ya había revisado un montón de videos en internet. Descubrí dónde y cómo se hacen los tatuajes, qué tipo de piercings hay y qué es la modificación corporal. No tenía mucho dinero conmigo, así que cuando llegué a los Países Bajos, inmediatamente fui al salón más genial, donde hice todo lo que ya has visto. ¿Estás preguntando si eso duele? Sí, mucho, pero la belleza implica dolor y yo quería ser irresistible. Pasé el resto de las vacaciones en un hotel esperando a que todo se curara y pudiera quitarme las vendas. Me miraba en el espejo y estaba muy emocionada con mi nueva apariencia. Por supuesto, estaba un poco preocupada de cómo se sentiría mi madre al respecto. Pero yo era una adulta y quería decidir por mí misma lo que iba a hacer. Y luego fue un horror. Llegué a casa y toqué a la puerta. Mamá abrió, gritó asustada y cerró la puerta delante de mi nariz. No me reconoció. «Mamá, soy yo, tu hija», le dije. Me dejó entrar en la casa y lloró. «Emma, cariño, ¿qué has hecho?» Caminaba por la habitación, gritaba y lloraba. Mamá no podía creer que todo fuera real. Empecé a convencerla de que era mi decisión y de que estaba más cómoda así. Finalmente me convertí en la persona que siempre quise ser y las personas me comenzaron a notar. Por la noche mamá se calmó, pero se estremecía cuando me miraba. Comenzó el año escolar y fui a la universidad con mi nuevo look. Eso fue increíble. Todo el mundo me miraba, me hablaba e intentaba tocarme. Finalmente conseguí lo que soñé. Después de un tiempo me convertí en la chica más popular de la universidad. Ahora nunca estaba sola, siempre estaba rodeada de la gente. Y una semana después conocí a Eric. Fuimos a la misma universidad, pero nunca habíamos hablado antes. Y ahora se me acercó y me dijo que me veía muy bien. Eric era un verdadero fiestero. Pasaba el tiempo en las fiestas y conocía a todos los lugares donde se reunían los tipos más geniales. Empezamos a salir y muy pronto Eric se convirtió en mi novio. Empezó a llevarme a todos los eventos y a presentarme a todo tipo de gente interesante. Por supuesto, mi novio y yo nos convertimos en el centro de atención de todas las fiestas. Todos querían verme y hablar conmigo. Mientras tanto, mi madre aún no podía calmarse y acostumbrarse a mi apariencia. Así que un día me metió en el coche y fuimos a la clínica. Resulta que hizo una cita con el doctor y le pidió que sacara todos mis piercings y quisiera algo con mi lengua. Por supuesto, rechacé todo eso. ¡Qué violencia contra mí! El doctor dijo que no podía hacer nada sin mi consentimiento. Como soy una adulta, mi opinión lo decide todo. Pero mi madre respondió: «Mi hija tiene un problema en la cabeza, no sabe lo que está haciendo». A lo que el médico respondió que en tal caso se requiere la opinión de un psicólogo. Solo si él admite que estoy loca, el doctor hará algo con mi apariencia. Estaba furiosa. Eso no es lo que esperaba de mi madre. Me enojé con ella y no le hablé en todo el camino de regreso. El tiempo pasó. Todos en la universidad se acostumbraron gradualmente a mi apariencia. Me dieron el apodo de Snake y empezaron a burlarse de mí. No estaba prestando atención, aunque algunos de los chistes eran realmente muy feos.
Pero la peor parte es que mi novio Eric empezó a burlarse de mí también. Especialmente en los lugares donde solíamos ir juntos. Lo hacía para llamar aún más la atención. Eric dejó de actuar como mi novio y me trató como un accesorio de moda. Me di cuenta de que no me quería en absoluto. Para él yo solo era un fenómeno del que se jactaba delante de sus amigos. Así que no pensé dos veces y le dije que todo había terminado entre nosotros. Ni siquiera se sorprendió, solo sonrió y se fue. Me puse muy triste. ¿Cómo pude haberme equivocado tanto con él? Porque pensé que le gustaba como persona. ¿Y si todos los demás me vieran también como una extraña y loca? ¿Y si soy una payasa para todos? Y se ríen a mis espaldas. Por primera vez me arrepentí de haberme hecho esto a mí misma. ¿Crees que mi madre paró después de llevarme al médico? Para nada. Me llevó a ver un psicólogo para que me hicieran un chequeo. Hizo algunas pruebas y le dijo: su hija es perfectamente normal. Tiene una mente sana. Mi mamá se puso triste y confundida. Se cubrió la cara con las manos, entonces el psiquiatra la calmó diciendo que no había nada malo en lo que yo estaba haciendo. Es solo un medio de autoexpresión. Me hace sentir más libre. Mi mamá lo escuchó. Y yo no le dije que empecé a arrepentirme de lo que hice. Eso mataría a mi madre. Después de que rompí con Eric y me di cuenta de que todo el mundo se estaba riendo de mí, dejé de hablar con la gente. Después de la clase corría directo a casa y pasaba todo el tiempo leyendo libros o viendo algo en la computadora. Estaba de nuevo inmersa en mi pasión por la historia del mundo y no quería ver a nadie. Mamá también se había ido a algún sitio, así que pasaba todo el tiempo sola. Cuando quería hablar con alguien, iba a un foro de amantes de la historia y encontraba interlocutores virtuales. Y así es como conocí a Gregory. Él iba a otra universidad, pero también le gustaba mucho la historia del mundo. Rápidamente nos llevamos muy bien. Era un tipo muy inteligente e interesante. A la gente como él los llaman ñoños, pero no me importa. Con él todo era muy fácil y Gregory estaba realmente interesado en mi mundo interior, mi personalidad. Empezamos a escribirnos todos los días y unos días después nos hicimos muy amigos. Incluso pensé que Gregory podría ser mi novio. Me sentí muy bien con él. Supongo que ese pensamiento le llegó también, porque un día me sugirió vernos. Al principio estaba feliz, pero luego me di cuenta de que era una muy mala idea. La cosa es que Gregory parece un tipo más ordinario. Las chicas no suelen notar a esos tipos. Pero me gustó y nunca le envié mi foto, así que él no sabía cómo me veía yo. Y tenía miedo de que cuando me viera así, se decepcionaría de inmediato. Pero Gregory quería tanto conocerme y decía que sentía algo por mí. Y creo que yo también siento algo por él. Y entonces decidí volver a mi antigua apariencia. Me di cuenta de que cometí un error y ahora iba a arreglarlo. Espero que la medicina moderna pueda quitar todo eso. Me acordé del médico al que me llevó mi madre y ya iba a verlo. De repente la puerta se abrió y mi madre entró. Casi me desmayé. Tenía el cabello colorido, tenía piercings en la cara y su cuello estaba cubierto de tatuajes. Mamá, ¿qué te pasó? Fue todo lo que pude decir. Mamá respondió que había estado pensando mucho tiempo y entendió que también quería intentar cambiar su look. Y así es como decidió apoyarme. E incluso le gusta su nuevo look. ¿Por qué no he hecho esto antes? Tengo tanta atención de inmediato, dijo con entusiasmo. Fue el final. Por supuesto que no fui al médico. Y no podía decirle a mi madre que toda esa modificación corporal no iba a hacerla más feliz. Su apoyo solo hizo que las cosas fueran más difíciles. ¿Qué crees que debería hacer ahora? No puedo decirle a mamá que he cambiado de opinión y que quiero que todo vuelva. Quiero decir, ella hizo este sacrificio por mí, pero tampoco puedo quedarme así porque quiero estar con Gregory. Estoy completamente confundida. Escribe en los comentarios, ¿qué harías si fueras yo? Hola, soy Alana. Cuando tenía 16 años, solo quería ser una adolescente normal, pero mi mamá quería que fuera perfecta. Y no se detenía ante nada para hacer realidad sus sueños. Estaba obsesionada con mi salud. Alana, debes tomarte estas vitaminas. Controlaba mi peso. Estás en muy buena forma. Elegía mi ropa y controlaba mis calificaciones. Esperaba que ganara el próximo concurso de ortografía. Esa es una competición en la que deletreamos palabras difíciles. Mamá me hacía estudiar todo el día. Cada vez que sentía que mi cabeza iba a explotar, me tomaba un descanso y veía videos de diario personal. Por cierto, ¿ya le diste me gusta a este video y te suscribiste al canal? Alana, ¿por qué holgazaneas?
Si no cumples con tu horario, no lograrás nada en la vida. Era tan controladora que sentía que se me escapaba la vida. Quería hacer algo divertido. Por ejemplo, ir a un festival de música al aire libre. Pero sabía que mi sueño nunca se haría realidad. Y entonces, un día un chico lindo se mudó a la casa de enfrente. ¿Dije lindo? Quise decir hermoso. Me acerqué a nuestro nuevo vecino mientras él llevaba sus cosas a la casa. Hola, soy Alana. Cool. ¿No me dirás cómo te llamas? Bueno, soy Ethan. Bueno, Ethan, ¿necesitas una mano? Lo que necesito es que dejes de hacerme todas estas preguntas. Solo intentaba ser amable. No había necesidad de ser tan frío y grosero. Ethan tenía un aura de misterio sobre él y quería que se abriera a mí. Pero entonces mi mamá se asomó a la ventana y me dijo enojada que volviera a casa. Me regañó por hablar con Ethan. Como ya habrás adivinado, me había prohibido salir con chicos. Los chicos solo te distraerán de las cosas realmente importantes. Ve a tu habitación y practica para el concurso de ortografía. Ay, está bien, mamá. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en nuestro misterioso vecino. A veces levantaba la vista de mi libro para mirar a Ethan por la ventana. Esa noche estaba afuera disfrutando de la lluvia hasta que vio un auto con vidrios polarizados en nuestra calle. Tan pronto como Ethan lo vio, corrió dentro de su casa. Definitivamente algo no andaba bien con ese chico. A la mañana siguiente mamá me peinó y me llevó a la ronda de clasificación de la competencia. Cuando llegamos se topó con una mujer que no reconocí y empezaron a pelear como gatas rabiosas. Samantha, ¿regresaste? ¡Qué descaro tienes! Esta ciudad es demasiado pequeña para las dos. ¿Por qué no te vas entonces? Alana y yo nos iremos cuando ella gane este concurso y entre a Harvard. ¿Ah? Sigue soñando. Mi Vicky ganará el concurso, ¿no es así, cariño? La hija de Samantha, Vicky, sonreía con arrogancia. Cuando la vi, su sonrisa me hizo hervir la sangre. No sabía con quién se metía. Por supuesto, mamá. Será como quitarle un caramelo a un bebé. Esa es mi chica. Samantha se rió. Parecía que mi mamá se iba a balanzar sobre ella, así que tuve que intervenir. Cuando me llevé a mamá, me dijo que Samantha era su enemiga jurada. Una vez se robó el proyecto y se llevó todo el crédito. No te preocupes, no dejaré que Vicky gane. Sin embargo, Vicky resultó ser una digna oponente. Estábamos codo a codo. Tu palabra es simpatía. Juego de niños. S-I-M. Ambas pasábamos la ronda de clasificación fácilmente. Nos quedaban varias rondas más por delante. Vicky y yo también nos hicimos rivales en la escuela. Era mi compañera. Déjame decirte que esa chica era una profesional jugando sucio. ¿Quién echó agua en mi mochila? Vicky pagará por esto. Yo también hice lo mejor que pude para convertir su vida en un infierno. Un día Vicky dijo que debíamos descubrir de una vez por todas cuál de nosotras era mejor. Les pedí a los chicos del club de natación que llenaran la piscina de hielo. Gana quien permanezca más tiempo en el agua fría. Eso suena un poco tonto. ¿Eres una gallina? Uy, maldición. No podía dejarla ganar y salté a la piscina. Uy, sentía que estaba en la edad de hielo. Ninguno de los dos ganó porque no salimos a los 10 minutos. A la mañana siguiente desperté con tos y fiebre alta. Mamá se puso furiosa cuando descubrió nuestra apuesta. ¿Cómo pudiste caer en la trampa? Vicky te engañó para mantenerte fuera de acción y ganar la competencia. Ese día me quedé en casa. Estaba aburrida y me distraje mirando por la ventana. Imagina mi sorpresa cuando vi una chica con un sombrero de ala ancha entrar a casa de Ethan. Bueno. ¿Acaso es su novia? Sentí curiosidad y pasé el resto del día vigilando la casa de Ethan. ¿Sabes qué fue lo más loco? Pasaron unas horas, pero esa chica nunca volvió a salir. Cuando oscureció, Ethan comenzó a tapar las ventanas del sótano. Lucía sombrío. Mi corazón se hundió y tuve una terrible sospecha. ¿Acaso retuvo a esa chica en el sótano? ¿Por qué era tan raro? No obtuve la respuesta a ninguna de esas preguntas y finalmente me quedé dormida. Por la mañana me sentía mucho mejor y quería ir a la escuela, pero mamá me llevó a un hospital. Debemos asegurarnos de que esté saludable. Allí nos encontramos con Samantha y su hija. ¿Puedes creerlo? Aparentemente Vicky también se había resfriado después de sumergirse en el agua fría. Actuamos como si no nos conociéramos, pero nuestras madres explotaron como ollas a presión y comenzaron a discutir hasta que mi mamá gritó algo inesperado. ¡No puedo creer que éramos mejores amigas! ¿Qué? Vicky y yo no pudimos evitar intercambiar miradas de asombro. ¿No habían sido enemigas acérrimas toda la vida? Apenas podía creer lo que oía. Esa noche estaba sentada en el césped frente a nuestra casa acariciando un gato al que a veces alimentaba, cuando de repente un arbusto comenzó a hablarme. ¡Psst! ¡Alana! ¿Podemos hablar? Bueno, no estaba loca. Era Vicky, se escondía entre los arbustos. ¿Por qué te escondes? No quiero que tu mamá nos vea juntas. No está en casa, puede salir. ¿Qué quieres?
Siento que no somos más que proyectos para nuestras mamás. Compiten entre ellas, pero nosotras no deberíamos tener que seguir su ejemplo. Sinceramente pienso igual. Declaramos una tregua y acordamos ser amigas para fastidiar a nuestras mamás. Hasta nos dimos la mano. En ese momento el folleto del festival de música al que quería ir cayó del bolsillo de Vicky. Vaya, muero por ir a ese festival. Pero la final del concurso será el mismo día. Renunciemos. A nuestras mamás les importa esa competencia. A nosotras no, ¿verdad? Sí, tienes razón. Debería divertirme o pronto seré cubierta de telarañas. En ese momento un camión se detuvo frente a nuestra casa. Vine a insonorizar una casa. ¿Estoy en la dirección correcta? Nosotras no lo llamamos, señor. Ethan abrió la puerta y le señaló que entrara. Sí, necesito aislamiento acústico. Vicky miró al chico con estrellas en los ojos. Vaya, tu vecino es tan atractivo. Es atractivo, tiene muchos secretos oscuros. Le conté todas las cosas raras que había notado sobre Ethan. ¿Por qué querría insonorizar su casa? ¿Tiene miedo de que alguien escuche los gritos de la chica que esconde en su sótano? ¡Ay, qué emocionante! Descubramos lo que está escondiendo. El entusiasmo de Vicky fue contagioso y comenzamos a vigilar a Ethan. Era muy insociable y rara vez salía de la casa. Vicky y yo nos hicimos muy cercanas mientras jugábamos a las espías. Por supuesto, nuestras madres no sabían que éramos amigas. Y entonces un día Ethan salió de la casa y Vicky tuvo una loca idea. Definitivamente hay algo raro con ese chico. Entremos en su casa en secreto y echamos un vistazo. No, es peligroso e ilegal. Pero no pude detenerla. Levantó la alfombra, tomó la llave de la casa de Ethan y abrió la puerta. Ya vuelvo. Avísame si regresa, ¿bien? Mi amiga entró y yo me quedé en el porche mirando a mi alrededor con nerviosismo. Y entonces una mano cayó sobre mi hombro. Casi grito, pero me di cuenta de que era mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Te dije que nada de chicos. Me tomó de la mano y me arrastró a casa. Si le hubiera dicho que estaba ayudando a Vicky, se habría enojado aún más. Entonces tuve que guardar silencio. Un poco más tarde llamé a mi amiga para preguntarle si estaba bien, pero no contestó. Estaba tan preocupada por Vicky que fui a su casa. Esperaba que estuviera ahí sana y salva, pero su mamá abrió la puerta cuando llamé. ¿Vicky está en casa? No, se fue por la mañana y no contesta su teléfono desde entonces. Lucía muy mal, estaba muy preocupada. ¿Y si Ethan sorprendió a Vicky en su casa y le hizo algo malo? Ay, no, es un horror siquiera pensar en eso. Esperé hasta la noche, pero Vicky nunca apareció, así que llamé a la policía y les pedí buscar en casa de Ethan. Mientras esperaba que llegara la policía, me paré frente a mi ventana y no aparté los ojos de la guarida de ese bicho raro y sombrío. Pronto llegó la policía. Registraron la casa, pero no encontraron nada sospechoso. Perdón por molestarte. Está bien, oficial, solo hace su trabajo. Los policías se marcharon e Ethan miró directamente y arrugó la cara. Me alejé de la ventana e intenté calmar los latidos de mi corazón. ¡Maldición! Ethan sabe que lo vigilo. Por supuesto, la policía me reprendió por llamarla, al igual que mamá, pero me seguía preocupando que Vicky no aparecía. Estaba mortalmente inquieta, así que la noche siguiente, cuando mi vecino salió de casa, decidí colarme e intentar encontrar algunas pistas. Contuve la respiración mientras me arrastraba. Mi corazón latía con fuerza y no podía evitar imaginar lo peor. Estaba tan oscuro que no vi una silueta justo frente a mí y ¡bam! Choqué con alguien. Creí que era Ethan y lo empujé de inmediato, pero para mi sorpresa un perchero cayó al suelo al instante con un fuerte estrépito. Vaya, mi imaginación está enloqueciendo. Pero apenas dije eso, escuché fuertes pasos detrás de mí. ¿Qué haces aquí? Me di la vuelta y quedé aterrada. Ups, las cosas solo empeoraban. Se me heló la sangre, pero le respondí bruscamente. ¿Dónde escondes a mi amiga? ¿Está en el sótano? ¡Eres un monstruo! ¿Perdiste la cabeza? Entraste en mi casa y tienes el descaro de acusarme. Dije que lo había visto tapar las ventanas del sótano e insonorizar su casa. Bueno, ven conmigo. Oye, déjame ir. Relájate, no te haré daño. Me tomó de la mano y me llevó al sótano. Cuando encendió la luz, suspiré. Soy músico, toco la guitarra y canto. ¿Lo ves? Es un estudio de música. Cerré las ventanas con tablas e insonoricé el sótano porque no quería molestar a mis vecinos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho. ¿Te importaría explicar por qué una chica con sombrero entró en tu casa y nunca más salió? ¿Con este sombrero? ¡Sí! Ese era yo. ¿Qué? Sí, la cuestión es que mi papá es político. Es un hombre muy estricto y autoritario. Me prohibió estudiar música y siempre me dice que no la avergüence. Así que escapé de casa y me mudé aquí. Pero tiene espías por todas partes. Un día uno de ellos casi me ve en una tienda, así que compré ropa de mujer y me disfracé. Cuanto más decía, lo veía más triste. Sentí su dolor porque estaba en una situación similar. Lamento haber entrado aquí y llamarte monstruo. Es solo que mi amiga no aparece y tú actuabas de manera muy sospechosa. Me estoy escondiendo de mi padre, así que no quería llamar la atención. Lo entiendo. Mi mamá es muy controladora y a veces también se pasa de la raya. Resultó que no era un mal chico en absoluto. Incluso iba a actuar en el festival de música al que Vicky y yo queríamos ir. A partir de ese momento pasamos mucho tiempo juntos. Por supuesto, mi mamá no sabía nada. Ethan incluso me ayudó a buscar a Vicky. Escribimos publicaciones en redes sociales y colgamos carteles en la ciudad. Al final, mi madre nos descubrió con las manos en la masa.
Alana, debes prepararte para el concurso de ortografía. No perder el tiempo con un chico y tu rival. Vicky ha desaparecido. ¿Cómo quieres que me concentre en la competencia? Ay, no seas ingenua. Vicky y su mamá probablemente fingieron su desaparición para distraerte de la competencia. ¡Nos vamos! Con una última mirada enojada a Ethan, mamá me arrastró a casa. Ese chico no te volverá a molestar. Por la mañana llegamos a la final del concurso de ortografía. No quería estar ahí, pero no tenía elección. Luego recibí una llamada repentina de Ethan. Alana, tu mamá descubrió mi identidad y llamó a mi papá. Intentó llevarme a casa, pero escapé. Voy camino al festival ahora mismo. Si quieres venir, ya sabes dónde encontrarme. Colgó y mi corazón empezó a acelerarse. Ay, quizás era hora de mostrarle a mi mamá que no era su marioneta. Decidida intenté ponerme en marcha, pero mamá me bloqueó el camino. Sé lo que estás planeando, jovencita, y no dejaré que arruines tu futuro. Mamá, no arruinaré nada si me divierto con mis amigos. Me va bien en la escuela y entrar a la universidad no será un problema. ¿Lo ves? Vinieron a la competencia. Yo tenía razón. Vicky se ganó tu confianza y fingió su propia desaparición para que dejaras de prepararte y perdieras. No podía creerlo. Esa bruja me engañó. Me hizo hervir la sangre. Debo ganar contra viento y marea. Vicky también me vio e intentó decirme algo, pero la ignoré. No tienes que mentir, ya estoy harta. Pronto comenzó la competencia. Los participantes caían uno a uno. Finalmente quedamos solo nosotras dos. Era intenso. Vicky solo necesitaba unos puntos más para ganar. Me estaba poniendo nerviosa. Vicky, deletrea simpatía. Eso fue todo. Mentalmente había aceptado la derrota. Al fin y al cabo, Vicky conocía esa palabra perfectamente. Pero entonces, para mi sorpresa, cometió un error a propósito. Su madre casi se desmaya y exigió un descanso. Fui atrás a hablar con ella. ¿Por qué hiciste eso? La victoria estaba en tu bolsillo. Quería demostrar que nuestra amistad es mucho más importante para mí. Me dijo que no había encontrado nada sospechoso en casa de Ethan. Cuando salió yo no estaba ahí, pero su mamá sí. Se dio cuenta de que me había hecho amiga de la hija de su enemiga y enloqueció. Me encerró en mi habitación y me quitó el teléfono. Escuché cuando fuiste a buscarme, pero mamá me prohibió salir de mi habitación hasta el final. Bueno, al menos sé que estás bien. Nos dimos cuenta de que ya no queríamos ser los peones de nuestras madres y entonces escapamos y nos fuimos al festival. ¡Esto es increíble! Espera un segundo, mi mamá me llama. Alana, ¿dónde estás? Exactamente donde debo estar, en un festival con mis amigos. Apagué mi teléfono y seguimos divirtiéndonos. Vicky y yo bailamos mientras esperábamos que Ethan subiera al escenario. Fue entonces que vi un hombre con traje de negocios en la multitud. Buscaba a Ethan y le mostraba su foto a todo el mundo. ¡Maldición! Debo advertirle a Ethan que su padre está aquí. En ese momento mi amigo subió al escenario. Vicky y yo nos acercamos y comenzamos a agitar los brazos, pero él creyó que estábamos saludando. ¡Oh, viniste! ¡Sube! Nos llevó al escenario. Para mi sorpresa logré dejar de lado todas mis preocupaciones. Los tres nos divertimos hasta que vi a mi mamá, a Samantha y el papá de Ethan. Lucían furiosos. Nuestros padres también nos vieron y subieron al escenario para llevarnos a rastras. ¿Qué crees que haces? Estás castigada todo un año. No dejaré que me avergüences más. El público abucheó a nuestros padres por arruinar el concierto, pero no les importó. Pronto nos sacaron a todos del escenario y nos llevaron a casa. Mi mamá me gritó toda la noche hasta que me quedé dormida llorando. Pero en la mañana desperté y escuché risas en nuestra sala de estar. Cuando bajé vi a mamá y a Samantha charlando y muy relajadas. ¿Estoy soñando? No, cariño, es solo que todo lo que pasó ayer nos recordó los buenos tiempos. Samantha y yo recordamos de qué se trata la juventud. Vicky y tú no serán adolescentes para siempre, así que deberían disfrutar este hermoso momento. Nuestras mamás nos permiten ser amigas y tomarnos un descanso del estudio para divertirnos. Desafortunadamente, el padre de Ethan no entró en razón. Escondió a su hijo en su mansión y le quitó el teléfono. Miraba con nostalgia la casa vacía al otro lado de la calle y extrañaba a mi amigo con locura. Más adelante vi unos trabajadores llevando muebles a esa casa. Una bella mujer les estaba dando instrucciones. Me acerqué a ella para saludar a nuestra nueva vecina, pero alguien me tocó el hombro. ¿Ethan? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves a esa mujer? Es mi mamá. Finalmente se divorció de mi papá. Ahora viviremos juntos aquí. Lo abracé fuerte y Vicky se acercó a nosotros. Vaya, ¿nuestro trío dorado vuelve a estar unido? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Vamos a patinar y luego a nadar en la piscina. Esta vez sin hielo, ¿está bien? Ese fue solo el comienzo de nuestras aventuras. Tenía un verano y toda una vida por delante. ¿Y tú? ¿Tienes muchos amigos? Cuéntamelo abajo en los comentarios y no olvides darle me gusta.